Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta plataforma Cosecha Intercontinental. Ustedes con siervos de Dios que nos ven a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida para compartir este buen tiempo a través de la renovación y la exposición de las Sagradas Escrituras para el entrenamiento y llevar a cabo la buena palabra del Señor. Y nuevamente para mí es un privilegio compartir esta plataforma con el siervo de Dios Pastor Adrián Espinosa, quien viene recorriendo diferentes ciudades del Perú y otras en el extranjero, enseñando y compartiendo el don y el ministerio que el Señor le ha concedido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y doy la gloria a Dios para que Él sea parte de esta plataforma en este día para la hora del Señor. Amado Pastor Adrián Espinosa, bienvenido. El tiempo es disponible para su exposición. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Heredia. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da para seguir eh, meditando su palabra en este espacio de diálogo teológico, ¿no? Lo que queremos es dialogar mm, nuestra fe, dialogar con la vida cotidiana y gracias a Dios que podemos estar aquí siempre, siempre con la bendición de Dios. Vamos a dar gracias a Dios para empezar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este espacio que tú nos das cada viernes, Señor. Diálogo teológico, Señor. Gracias porque podemos estar, Señor, atentos, escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida, la salud, la familia, la vida, Señor. Gracias que podemos estar, Señor, en este tiempo, Señor, con desafíos, con retos que tú siempre nos preparas, Señor, para toda buena obra, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta noche vamos a leer la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Hebreos, el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a quién de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, porque los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, entonces aquí hemos leído el primer capítulo de Hebreos. Hebreos tiene 13 capítulos y 303 versículos, ¿no? El autor es un autor anónimo, eh, así que va dirigido a los judíos especialmente, y también a los judíos que se habían helenizado. Y en tercer lugar, también va dirigido a muchos hermanos que se habían enfriado y que estaban perdiendo la fe, ¿no? Y aún a punto de negar la fe. Entonces, esta carta a los hebreos es una carta muy interesante porque va dirigido a los creyentes que están pasando persecución, ¿no? Eh, y, y los creyentes están a punto de negar la fe, a punto de dejar a Cristo, y el autor va a presentar a Jesucristo como superior, ¿no? A, aún a los ángeles, aún a Moisés, al sacerdote, a los sacrificios, al templo, y en ese sentido va a cobrar relevancia la carta frente a los hermanos que estaban pasando persecución y estaban siendo perseguidos por su fe, ¿no? Entonces había muchos hermanos desanimados, muchos hermanos que ya no querían saber nada, como el Señor Jesucristo, y aún ya estaban negando la fe. Entonces, el contexto de la carta a los hebreos va en todo esa relevancia de presentar a Jesucristo como el Señor de la historia, ¿no? Jesucristo como el, el Señor de señores, ¿no? El Rey de reyes. Entonces, ese es el título de la carta a los hebreos, que Cristo es superior a todo, ¿no? A todas las cosas creadas y por crear, ¿no? Cristo es el mejor, la preeminencia de Cristo, ¿no? Cristo tiene un lugar muy, muy singular en todo este libro de la carta a los hebreos, ¿no? Y la palabra clave, la esencia del libro, lo, lo vemos en la palabra Dios habiendo hablado, ¿no? Vemos cómo Dios habla, Dios habló en el pasado, y Dios sigue hablando hoy también, ¿no? Entonces vemos
la obra de Dios, ¿no? Continúa en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Dios nos está hablando hoy y no solo una vez, ¿no? Si, si no dice muchas veces, ¿no? Dios nos habla no solamente una vez, muchas veces dice en la palabra, Dios habló una, dos veces, ¿no? En algunos casos habló hasta dos veces, ¿no? Tres veces, como el caso de Samuel, ¿no? Cuando le visitó a Samuel, le habló por tres veces, ¿no? Entonces, Dios siempre nos está hablando, ¿no? Dios está hablando a su iglesia hoy de manera muy especial. Está Dios comunicando a su iglesia, ¿no? Lo que queremos predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿no? Tenemos a escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay muchas voces que podemos escuchar hoy, ¿no? Hay muchas voces, pero gracias a Dios que podemos tener oídos, ¿no? Dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces, conocer hoy la palabra de Dios es de gran bendición, ¿no? Porque nos da criterios, nos da discernimientos para ver lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Porque hoy en día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿no? Entonces, hoy tener criterios es de gran bendición, ¿no? Tener discernimiento hoy en día, ¿no? Sobre todo sabiduría, ¿no? Sabiduría es saber escoger lo bueno, ¿no? Y poder diferenciar de lo malo, ¿no? Porque hoy, en una sociedad relativista, no hay negro, no hay blanco, ¿no? Todo es gris. Entonces no hay una definición clara, es muy subliminal, ¿no? Y en ese sentido necesitamos definiciones absolutas, principios claros, ¿no? Y eso nos da la palabra de Dios, ¿no? Por eso aquí nos habla que Dios habló muchas veces y diversas maneras, ¿no? Hay una diversidad en que Dios se va a comunicar a nuestra vida, ¿no? Nos va a hablar por parábolas, por teofanías, manifestaciones, milagros, señales, prodigios, maravillas, a través de la naturaleza, a través de la historia y a través de acontecimientos, ¿no? Diarios que pasamos cada día de nuestra vida. Entonces, Dios siempre se ha dado a conocer, ¿no? Dios siempre se ha comunicado de diversas maneras, ¿no? Y en ese sentido, podemos nosotros tener la bendición de conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Toda la escritura, conocer todos los detalles, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el pecado de Israel? ¿No? El pecado del pueblo de Israel en otros tiempos fue la incredulidad, ¿no? Y en segundo lugar, el enfocarse en sí mismo.
¿no? Y como que la historia no ha cambiado, ¿no? Hoy en día la historia se repite, ¿no? Tenemos una iglesia de fe, pero de nombre, ¿no? Porque eh, hay creyentes ateos, ¿no? Dicen creerle a Dios, pero no manifiestan las obras, ¿no? Entonces tenemos a un Dios teológico, a un Dios de hipótesis, a un Dios de letra, a un Dios teórico, ¿no? Pero en la práctica no se manifiesta, ¿no? Entonces, eh, vemos que Dios eh, se ha manifestado, ¿no? Eh, de muchas veces, de muchas maneras, y Él nos habla, pues, ¿no? Nos habla ahora a través de su Hijo, ¿no? Entonces, qué bendición que hoy tenemos toda la palabra de Dios, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis, ¿no? En el Antiguo 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, ¿no? Total 66 libros, ¿no? De Génesis a Apocalipsis tenemos 66 libros que Dios nos está hablando, ¿no? Comenzando del Génesis, ¿no? El Berechit, ¿no? La palabra Génesis, que significa comienzos, principios, y en el hebreo es la palabra Berechit, ¿no? Y el Berechit es importante hoy, la manera que Dios nos quiere hablar hoy, ¿no? Hoy nos quiere hablar el Señor, pero ya están llegando los oyentes. Aquí ya veo a Johnny, a, a Pastor Jerky, gloria a Dios. Entonces, Dios quiere hablarnos hoy, ¿no? Y como me han caído bien, le voy a, a dar a conocer el Berechit, ¿no? ¿Qué significa el Berechit, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Génesis, ¿no? El libro de Génesis en el hebreo es Berechit. Pero ¿qué significado tiene, no? Este tiene un significado muy profundo en nuestra vida. El Berechit, para que cambie nuestro chic, ¿no? Siempre les digo que no vamos a salir igual, ¿no? Vamos a salir peor o vamos a salir mejor, ¿no? Pero igual no vamos a salir, ¿no? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. En este caso, del contexto de Hebreos, que nos está diciendo que Dios ha hablado, ¿no? Dios habla siempre, ¿no? En el pasado y Dios habla en el presente, ¿no? Y en el futuro también está hablando Dios, ¿no? Y no solo una vez, no solamente una vez. Y nos habla de muchas maneras, ¿no? Es decir, hay una diversidad en que Dios nos comunica a través de su palabra, de manera especial, a través de las Sagradas Escrituras, como en este caso, hoy Dios nos quiere revelar, Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, nos quiere iluminar por medio del Espíritu Santo, nos quiere iluminar en cuanto al Berechit, ¿no? El Berechit significa que Dios nos ha creado como seres humanos, nos ha creado a la imagen y semejanza de Dios. Y nos ha dado un potencial para producir las riquezas y a través de las riquezas podamos darle la gloria a Dios, ¿no?
voy a repetir porque esto es muy importante que lo tengamos presente hoy, hoy en día en cuanto al Berechit, ¿no? En cuanto a lo que Dios quiere revelarnos hoy, mostrarnos hoy, ¿no? Darnos a comunicar su voluntad perfecta a nuestras vidas, ¿no? En cuanto al Berechit, cuando yo descubrí este propósito de Dios, me cambió la vida, ¿no? Me cambió el ministerio, me cambió el chip. Tuve la bendición de estar con mi mentor, con un mentor. Él había estudiado en Jerusalén por 10 años con 70 rabinos, ¿no? Y, y tuve la bendición de conocerlo. Él es de Costa Rica. Y tuve la bendición de que sea mi mentor y que él pueda venir a Perú, ¿no? Tuvimos una semana con este tema del Berechit, mañana, tarde y noche, ¿no? Hablando sobre el Berechit. Y cada palabra hebrea tiene un significado. En otro día, cuando tengamos, cuando estemos en presencial, ahí les voy a descifrar cada palabra del significado, ¿no? Y es toda la Biblia, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, cómo hay esa armonía, esa relación, esa congruencia, ¿no? Esa sincronía que hay en la palabra de Dios, en el plan perfecto de Dios. Por eso quisiéramos que esto quede en nuestro espíritu, ¿no? El Berechit es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Que nos ha creado a su imagen y semejanza de Dios con un potencial. Si el caso de la mujer, de las mujeres, la mujer maravilla, ¿no? El caso del hombre, el hombre maravilloso, diríamos, ¿no? Pero nos ha capacitado con un potencial, ¿no? Con una unción que Dios bendijo y nos ha dado la capacidad de producir, la capacidad de ensanchar, la capacidad de gobernar, la capacidad de administrar. Mira esa identidad en la que hoy podemos tener como hombres y mujeres de Dios. Uno, el Señor nos da un nombre, nos da una identidad, que somos sus hijos. Somos hijos, no somos esclavos. Somos hijos y tenemos esa filiación y tenemos un padre. No somos huérfanos. Mire esa riqueza que tenemos, esa identidad de ser hijo. Eso es más que ser un apóstol, más que ser un querubín, un patriarca, ¿no? El ser hijo no está basado en lo que yo hago, no está basado en las obras. No, que yo fundí 1000 iglesias, yo me he paseado todo el universo, he viajado a más de 200 naciones, ¿no? Y yo hice esto, ¿no? Hicimos todavía para la gloria de Dios y nos pavoneamos, ¿no? ¿No? Hay una falta de identidad evangélica hoy en día en el pueblo de Dios, ¿no? Sobre todo en el liderazgo, porque están basados, porque yo tengo la mejor iglesia, tengo 1 millón de miembros, tengo esto, ¿no? Y nuestra identidad está basada, como dice Hebreos, que hoy nos habla a través del Hijo. Hoy estamos en un nuevo pacto superior, en un pacto mejorado que el anterior, que el antiguo pacto. Hoy en el nuevo pacto tenemos nosotros propósito. Entonces, nuestra identidad de ser hijos nos lleva a hacer que tengamos propósito, ¿no? Entonces, hoy tenemos propósito
eh, específico, ¿no? Siempre digo, hay dos clases de personas. Hay personas que tienen propósito o están a propósito. ¿No? Entonces aquí nosotros somos gente de propósito, ¿no? Sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos acá y sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, ese propósito a nosotros nos marca un destino profético. Y ese destino profético hace que nosotros podamos descubrir para, para qué fui llamado, ¿no? ¿Con cuál es mi llamado? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Suena el celular, aló, ¿cómo está? ¿No? Me llama el pastor Efraín desde Canadá, pastor Adrián, sí, pastor Efraín, ¿para qué soy bueno? ¿No? Me llama Johnny de Ecuador, de la República de Ecuador, y me dice, hola Adrián, ¿cómo estás? Sí, le contesto, ¿para qué soy bueno? Entonces, ese destino profético a nosotros eh, hace que sea cuál es mi asignación. Y esa asignación en la que nosotros hoy podemos estar claros, ¿no? De cómo esa identidad se va dando a conocer a través de propósitos claros que nosotros tenemos en la vida, ¿no? Y hay dos propósitos claros en la que nosotros vivimos. Uno es vivimos para la gloria de Dios. Y el segundo propósito es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, bajo esos propósitos, mi vida está basada, mi vida recorre todo el caminar en la que yo puedo existir para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Estamos acá con un solo propósito para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estamos acá para edificar el reino de Dios, ¿no? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esa identidad que nos da Dios en su plan perfecto de Dios, en su voluntad perfecta de Dios, yo descubro mi llamado, yo descubro mi asignación, ¿no? ¿Para qué nací? ¿No? En otras palabras, pasándolo a limpio, ¿cuál es tu marca personal? Entonces, Dios va a serte responsable, Dios va a ser responsable por la asignación que te dio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, hoy en la Champions League, el más conocido, hay muchos futbolistas, ¿no? Pero mire cuánto le ha producido su marca personal, ¿no? Si pensamos, por decir así, en un Messi, ¿no? Ayer salió por televisión su nueva casa, ¿no? Una mansión, ¿no? ¿Cuántos millones vale, no? Entonces, mire, por eso regresamos al Berechí, ¿no? ¿Qué es el Berechí? El Berechí es el principio de Dios en que Él nos crea a su imagen y semejanza y nos da ese potencial para producir las riquezas. Mire, imagínense cómo el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios se revela en nuestra vida dándonos a conocer su perfecta voluntad, ¿no? A través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, se va revelando Dios, ¿no? Nos va enseñando.
a través de parábolas, a través de teofanías, a través de toda la historia, de toda la ciencia, de toda la naturaleza, ¿no? De todos los detalles que Dios se va dando a comunicar. Entonces, en ese berechik de Dios, que hoy Dios nos está hablando, ¿no? Yo le puse como un ejemplo específico para que el mensaje no quede en abstracto de esta carta a los hebreos, donde Dios nos dice que Dios habiendo hablado, ¿no? Dios habiendo hablado, ¿no? Dios habla. ¿Y cómo nos habla Dios? ¿No? Como dice el texto, nos habla de muchas maneras. Y no solo una vez, nos habla muchas veces. Qué tremendo, ¿no? Dios nos habla una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 100 veces, 1000 veces, 1 millón de veces, ¿no? Como dice la canción, ¿no? 1 millón de amigos. Entonces, mire, Dios no tiene límites. Por eso nos dejó su palabra, nos dejó su escritura, y dentro de la escritura tenemos códigos, ¿no? Tenemos misterios. Y un misterio revelado, hoy, en el caso del Berechit, que Dios nos ha creado con ese potencial, eh, nos ha hecho a su imagen y semejanza para producir las riquezas, y con eso podemos alabar a Dios. Imagínense, lo tenemos todo, lo tenemos todo lo que Dios ha preparado, y eso que lo dice la Escritura antes de la creación del mundo, antes del vientre de nuestra madre, ya Dios había planeado nuestra salvación, había planeado todo nuestra vida, ¿no? Aún nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, ¿no? Ya Dios, ya la obra lo tiene acabado. Mire, la obra de Dios está acabada, no es que el texto no nos ayuda, dice el que comenzó la buena obra la va a continuar, pero en el griego dice ya está acabado, porque Dios no hace a medias, no, Dios hace la obra completa. Por eso dice, estamos completos en Cristo, estamos en la plenitud de Cristo. Por eso a la carta a los hebreos va a decir que Dios nos habló en tiempos anteriores a través de estos detalles. Pero ahora nos habla a través del Hijo. Por eso que estamos presentando a Jesucristo. Nuestro mensaje hoy es cristocéntrico, como el Señor de todo, ¿no? De toda la historia, de todo el universo. Jesucristo es singular. Jesucristo es único. Y en toda esa superioridad de Jesucristo, que es el Señor de todo y de todas las cosas, nosotros hoy tenemos esas riquezas que Pablo va a llamarlo en Efesios las riquezas de gloria, ¿no? En Efesios 1 dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no? Mira esa riqueza que tenemos, ¿no? Esa paz de Dios, que en medio del dolor, del sufrimiento, salimos adelante. Ha pasado COVID-1, COVID-2, COVID-3, y pasarán todos los COVID y siempre saldremos triunfantes, porque tenemos una paz que sobrepasa toda circunstancia, ¿no? Contra todo pronóstico. Ese es el chalón de Dios.
Tenemos el gozo del Señor. Tenemos ese gozo que en medio de toda situación está el gozo del Señor, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, mire, todas esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces yo les dejo con este mensaje del Berechit, ¿no? Del plan de Dios para nuestra vida que, que Él tiene para nosotros, que nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿no? Con ese potencial de poder hacer las riquezas para la gloria de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Y este mensaje yo lo he sistematizado, ya lo he teologizado, como la identidad que somos nosotros como evangélicos, ¿no? La identidad que está basada en Cristo Jesús. Y esa identidad nos trae propósitos, y propósitos claros. Uno, que vivimos para la gloria de Dios, ¿no? Estamos acá para la gloria de Dios. Y eso no es un cliché, es una vida, ¿no? Es una vida que hace que tengamos excelencia, ¿no? Por eso los jesuitas, su lema es: a mayor sea la gloria de Dios. Por eso los jesuitas en el mundo son los mejores profesionales, son las personas más preparadas en el mundo, porque su filosofía es a mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que vivimos cada día para la gloria de Dios, ¿no? Cada día serían nuevas, ¿no? Las misericordias de Dios. Eh, Habría un espíritu de superación en nuestra vida, de ir creciendo más y más en la gracia de Dios, ¿verdad? Y el segundo propósito es para edificar el cuerpo de Cristo. No es para marketearnos, no es para que yo aquí sea el mero mero, ¿no? Es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Es para servir, no es para servirnos, es para servir. Se trata de dar la vida, de dar al prójimo. No, no se trata de aventajar, no se trata de eh, poder jalar agua para mi molino, no, es para edificar. Entonces, cuando yo tengo esa identidad marcada por propósitos claros, eso me va a dar mi destino profético, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como teólogo, puedo dar las clases. Acabo de estar todo este mes dando clases, ¿no? Por semanas, ¿no? Por semanas. Y uno puede ver la gloria de Dios en vidas, ¿no? Cómo reciben la palabra, cómo son edificados, llegan a ser ministros, llegan a ser pastores y están haciendo la obra de Dios, ¿no? ¿Cuánto podemos ser un canal de bendición cuando nosotros estamos en ese plan perfecto de Dios, ¿no? Y para terminar, de ese berechín que Dios nos crea con ese potencial para producir las riquezas, y con esto podemos alabar a Dios. Y esto nos trae la identidad, nos trae el propósito, el signo profético y los recursos. Imagínense, podemos tomar gobierno, podemos que a la iglesia le ha sido dado todo poder y autoridad. A la iglesia de Jesucristo le dio toda la potestad, todo el poder y la autoridad.
Imagínense que tenemos la bendición de Dios de poder hoy tener un rol protagónico en el mundo, ¿no? Cuando hoy cada vez hay más desafíos y hay más retos que tenemos que afrontar en nuestra pastoral, que tenemos que afrontar en nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, yo le dejo este mensaje. Bendiciones. El Berechí. Shalom. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Desafiante el tema muy apropiadamente para estos tiempos. Pastor Efraín Soto, buenas noches desde Canadá. Queremos su apreciación a este tema y poder dialogar entre nosotros sobre este Berechí, desarrollar nuestro poder interior que nos ha sido dado. Buenas noches, mis queridos pastores. Gloria a Dios. Estoy manejando, no Perdón, puedo pastor. ver aquí cosas porque estoy manejando, vengo regresando de un evento y Gloria a como Dios. 2 horas y media todavía, pero escuché una parte nada más. Gracias, querido pastor Adrián, por ese mensaje. Lo que escuché definitivamente es algo que creo yo que es importante tenerlo siempre en mente. Estamos aquí para servir y servir a la imagen de Cristo. Y eso es un factor, un principio que debe de regir la vida cristiana y ser realmente un siervo de Dios y caminar, pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y debemos de crecer a la estatura de Cristo. Y eso es algo que hay que mantenerlo todos los días, no nada más en la teoría, sino en la práctica, ¿no? Es un tema ahí. Oh, bueno, creo que se cortó. Se va conectando y desconectando. Lamento mucho eso. Pero bueno, en breve, esa es mi Gracias, aportación de esta pastor. noche. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias pastor y bueno, Efraín Soto. en otro momento platicaré mejor. Dale, ten movimiento. Gracias, Tranquilo. Pastor Efraín. Johnny Excelente, Ortiz excelente. desde Quito, Ecuador. Bienvenido. Gracias, Pastor Heredia. Bueno, el Pastor Adrián, está tremenda la palabra. Me hace acordar de cómo eso en la palabra escrita, en las promesas de Dios, ¿no? De cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Al final, ¿no? Y digo también que muchas veces la palabra me impacta porque dice que, que nadie puede contener la presencia de Dios, ¿no? Un templo hecho por manos humanas. Y más bien nos da a entender de que toda la creación viene a ser todo ese que Él habita en toda la deidad, toda la plenitud, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Poder ir a la palabra escrita, ¿no? Y gracias, pastor, por hacerme acuerdo ahora, ya que uno con tantas cosas que pasa, que estamos viendo cómo dependemos de Dios en el sentido de las vicisitudes de la vida que muchas veces nos pasan, pues. Pero ir a la palabra me da esa certeza de escucharlo al pastor Adrián y es como si Dios me hablara también. Y digo lo importante de dejarse usar por Dios, pues, ¿no? Porque una que somos sus hijos y otra que muchas tenemos ese privilegio grande, ¿no? Y de que yo hablo de muchas maneras. Claro, es verdad, ¿no? Aún en los momentos más difíciles,
está el amor de Dios, ¿no? Y todo sirve para bien a los que amamos a Dios. Ahí, Yoli, puedes compartir tu experiencia que te ha pasado, ¿no? Uy, Dios mío, yo estoy como un niño ahorita leyendo, estoy con mi esposa, he estado 3 meses encerrado con mi esposa aquí, porque, porque he visto el amor de Dios en ella, pues, ¿no? En mis hijos, Amén. Ah, en mis amén. hijos, ¿no? Yo que mucho viajo, que mucho salgo, que mucho, mi trabajo es visitar las provincias del Ecuador y muchas veces salir de fuera a otro país a predicar el evangelio. No había sentido tanto amor ahora que estoy dentro con una situación que muchas veces me llevó a estar postrado, pues, ¿no? En una cama, pues, ¿no? Y he visto, como decía, eh, a veces pensamos y decimos, por qué nos pasan estas cosas, pues, ¿no? Y eso me hace recordar de Job también, pues, ¿no? Un hombre justo, un patriarca, uno que ayudaba a las viudas, al huérfano, al pobre, ¿no? Un hombre que hacía sacrificio por sus hijos, ¿no? Pero él fue probado de una manera que al aprobarlo Dios, él dice que de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, pues, ¿no? O sea, no era por lo que él era, lo que hacía, sino más bien es por la justicia y la gracia de Dios, que muchas veces es Dios quien nos da, pues, ¿no? O sea, él se da cuenta ya al final, dice, la verdad es que todo es por gracia de Dios, pues, ¿no? Todo es por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios es, ¿no? Y veo al pastor Heredia también, al pastor Heredia, veo como un diosito, decía el pastor Heredia, pues, ¿no? Y digo, wow, ¿no? O sea, el verdadero servicio, ¿no? De tomar ese ejemplo grande de Jesucristo, ¿no? Y nos lleva al hogar primero, pues, ¿no? Cuando uno piensa que cuando son el prójimo, y el prójimo es nuestra esposa y nuestros hijos, pues, ¿no? Y ahí es donde Dios me ha hablado, pues, ¿no? En mi hijo mayor, hasta en mis perritas, porque no puedo subir a la terraza, porque no me prohibieron subir escaleras, pero yo digo, así que no podía hacerlo, quería subir y mi esposa me decía, ¿qué vas a hacer? No, no, no. Entonces tenía que someterme, ¿no? A lo que me dicen los médicos. Y también veo la obra de Dios también, ¿no? Al someterse a todos lo que muchas veces no imaginamos que íbamos a pasar. Es así, pues, ¿no? Y gracias, Pastor, a Dios por esa palabra. La verdad que he querido estar solamente con mi familia, con mi esposa. Ahora el trato es mucho mejor. Las palabras son como un bálsamo y eso es lo que me ha dado ahora esa oportunidad de poder saber que Dios está en medio de todo esto, ¿no? Así es que muy agradecido con todos ustedes. Bienvenido a Cosecha y gracias, Pastor Heredia, por la oportunidad. Gracias, Pastor Adrián, ¿no? Siga así, no cambie, Amén, ¿no? amén. Aunque Amén, amén. cambiamos siempre, ¿no? Aunque cambiamos siempre, pero siga Gloria así, a siga Dios. así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludos a la pastora, a la hermana Alejandra Sandra. Que la Gracias, muy bendiga, sierva amable. de Dios, a día a los hijos. Bendiciones Gracias. a todos que nos escuchan cada oportunidad que estamos juntos en esta plataforma. Bienvenido, pastor Argelión. Adelante con su enfoque al comentario de esta exposición. Oh, se fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Luis Está el Alberto pastor Reyes. Luis.
Bienvenido, bendito sea Dios, siervo de Dios. Amén. Qué Buenas bendición, noches. qué bendición tenerlo. Qué bueno que pude entrar, pero he entrado muy tarde a cosecha. Y espero escuchar los comentarios y me nutriré con ellos. Un saludo, pastor, bienvenidos. Bueno, gracias por cosecha, porque estamos expectando una reflexión mucho mayor cada vez y, y ser edificado, ¿no? Con la palabra y una visión nueva, una visión más amplia para ver la palabra y la obra de Dios entre nosotros. Muchas gracias, Pastor Heredia, y a todos los que están hoy día en cosecha. Bendiciones. Qué lindo, pastor, tenerlo acá en este Berechik que ha puesto el Berechit. pastor. Es una palabra hebrea que nos da identidad para desarrollar un potencial interno productivo Gloria y a Dios. producir riqueza, ser bastante enriquecido en todo el potencial que tenemos como hijos, hijas de Dios. Gloria a Dios. Es es lo que yo puedo ver en el Pastor Heredia. Pastor Heredia, en medio de la crisis, en medio del COVID, en medio del diagnóstico que ya no le dieron esperanza de vida, que ya contra todo pronóstico, el Pastor Heredia pudo escribir en medio de la crisis 4 libros, ¿no? O sea, Dios Dios. nos habla, Dios nos habla, pero pensamos que Dios nos va a hablar cuando tenemos salud, dinero, amor, ¿no? Como dice la canción, 3 cosas hay en la vida, ¿no? Pero muchas veces Dios nos habla en medio de situaciones que se nos escapan, ¿no? Entonces, ver hoy al pastor Heredia con ese título que dice Cosecha en la arena, es tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos ver la obra de Dios encarnada? ¿Cómo Dios hace la obra de Dios en Vía Salvador? Una ciudad que está totalmente, una ciudad que nadie daba nada por Vía Salvador, pero una ciudad donde Dios lo lleva al pastor Heredia y el pastor Heredia me invita a esa ciudad de la arena, me dice, vamos a pastorear. Yo le digo, ¿cuál es tu iglesia? Le digo, ¿cuál es tu templo? La ciudad, pues, me dice. ¿Y cómo tú estás ciudad, pero tu templo, pues, ¿cuál es tu templo? ¿Cuál es tu 4 paredes? No, pues, esta es mi ciudad, este es mi templo, dice. Está medio raro este pastor, dice, ¿no? Está, creo, más loco que pastor, lo veía yo. Total que vamos a visitar al alcalde, vamos a visitar los colegios, vamos a visitar el vaso de leche, los comedores populares, vamos a visitar toda la ciudad. Esta es mi iglesia, dice, ¿no? Qué raro, yo decía, con toda mi teología bautista, pues, ¿no? Toda mi teología que me habían hecho estudiar teología pastoral, cómo bautizar niños, cómo casar y cómo enterrar. Esa era toda mi teología y, y el pastor Heredia me presenta otra teología del campo, ¿no? Por eso ese cuarto libro de Cosecha en la Arena es una misiología encarnada. ¿Cómo hacer obra de la nada? ¿Cómo hacer obra de Dios sin recursos? No teníamos nada. Caminábamos en el medio de la arena. Nuestros zapatos se llenaban de arena nada más. Y ayuno y oración.
Y lo demás que le cuente el pastor Heredia. Gracias, Adrián, gracias. Ya. Buen testimonio, bautista. Hace poco creo Ahora que, sí. Testimonio de un bautista. hace poco hubo una conferencia en la zona oeste, ¿no? Sobre pastoreando la ciudad, ¿no? En la zona oeste, creo que esa era la plenaria de la, de los expositores o la plenaria de los... Y bueno, ahí tuvimos una experiencia especial y fuimos a hablarle al alcalde, ¿no? En ese momento, o sea, lo primero que fuimos fue a hablar al alcalde, ¿no? Que Dios nos había enviado a pastorear la ciudad y él tenía que tomar una decisión hacia nosotros, ¿no? Y le preguntamos si él le había leído la Biblia y nos dijo que sí. Y le presentamos dos historias bíblicas. La primera es la de Moisés y le explicamos que el gobernador en ese momento de Egipto no hizo caso, ¿no? Al profeta de ese momento, ¿no? A Moisés, que fue enviado de parte de Dios para que libertara a su pueblo de la esclavitud. Entonces este hombre, Faraón, se negó y consecuentemente su pueblo pereció bajo el agua. Y le presentamos la otra historia de José, que en el tiempo de la crisis de Egipto, en otro tiempo, Dios de igual manera, Dios le envía un hombre llamado José, y en el tiempo del hambre, él interpreta el sueño y él sí decide obedecer al hombre de Dios designado en ese momento para que su pueblo, Egipto, sea sostenido en el tiempo de crisis. Entonces, viendo a estas dos personas en diferentes tiempos, con diferentes reacciones y en diferentes contextos, en un mismo país, Egipto, yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál de los faraones usted va a ser para mí? Entonces él dice, no, el segundo, pues, Pastor Heredia, ¿no? ¿Cómo va a ser el primero, no? Quiero que mi pueblo prospere y sea con bienestar. Entonces, bueno, entonces si usted va a ser el segundo faraón para mí, voy a orar por usted. Entonces, o sea, oramos por él y me dijo así, Pastor Heredia, todo lo que usted necesite, todo lo que usted requiera para lo que tenga que hacer, aquí está mi oficina, aquí está mi despacho, usted solamente tiene que decirme lo que usted quiera, estará a su disposición. Y así ha sido pues, durante todo su periodo de gobierno, ¿no? Todo lo que le solicitamos nos puso movilidad, escenario, todo lo que nosotros requeríamos en todo ese periodo de su gobierno, siempre cumplió su palabra y concedernos todo, ¿no? Y tomamos, él nos dio pues la ciudad, ¿no? Para que la tomemos la ciudad. Muy interesante que cuando nosotros fuimos en ese momento a la confraternidad de pastores y le comenzamos a decir las buenas nuevas de que el alcalde nos había dado todo, los pastores no creyeron. Y esa es la ausencia del Berechik, ellos no creyeron, ¿no? Siendo hombres de fe. Lo primero que Imagínate. me preguntaron cuántos miembros tenía en mi iglesia, para darme la diestra de su compañerismo. Yo le digo, tengo cuatro miembros en mi iglesia, recién estoy acá, digo. Y otra serie de preguntas, y el único que me acompañó en ese sueño, ¿no? Fue el pastor Adrián y el pastor Moisés Surco, ¿no? Fui donde Moisés Surco y le conté lo mismo, ¿no? Entonces con ellos emprendimos un ministerio que cosecha, ¿no? Cosecha en la arena. ¿Por qué? Porque Villa Salvador fue todo un escenario antiguamente, un arenal, un desierto que fue transformado por los ciudadanos de esa comunidad.
y nosotros fuimos con el propósito de llevar la palabra que iba a transformar los corazones y el bienestar de la obra de Cristo en la cruz a favor de toda esa ciudad. Y así ha sido, así ha sido, ¿no? Y consecuentemente Dios ha sostenido siempre su palabra y el bienestar se ve en el tiempo, ¿no? Pero algo espectacular, ¿no? Era porque los empresarios del parque industrial, ¿no? Comenzaron a donarnos muebles, a donarnos cosas, a donarnos saco de arroz, saco de azúcar, y nosotros en las campañas lo regalábamos, ¿no? Lo regalábamos, ¿no? Hacíamos rifas, pero lo regalábamos todo, todo, todo. Era como el tiempo de los apóstoles en una dimensión verdaderamente de mucha gracia de parte de Dios en ese momento, ¿no? Y bueno, eso nos ha quedado como experiencia y nuestro legado ha sido, ¿no? Escribirlo, este libro, ¿no? Cosecha en la arena, donde damos testimonio de eso, ¿no? Para que en los posteros tiempos, personas, institutos sean bendecidos con el contenido de este libro, que es una obra vivida, una experiencia contemplada por hombres de Dios en esa ciudad. Y gracias a Dios, ¿no? Nos tiene mucha favor de Dios, ¿no? Yo le escribí con la única gracia en ese momento que lo estaba escribiendo. Yo le digo, tengo que escribir un libro en homenaje a todos los que me acompañaron en ese momento de parte de Dios, que Dios puso en mi camino. Y en el transcurso de los años, ¿no? Unos 25 años que estuvimos trabajando en esa dimensión, en esa ciudad, para testimonio de los que vengan de atrás. Y ahí está el libro, ¿no? Cosecha en la arena. Es bestseller en la biblioteca de Amazon para que lo puedan leer. Gracias por toda la Ahora Adrián, que Dios te viene, bendiga. a- ahora viene el quinto libro, Huellas en la arena. Sí, vamos a hacer una saga, Huellas en la arena. Sí, porque ¿No? me pidieron que ampliar el contenido de este libro y así va a ser. Gracias, Pastor Porque, Adrián. amén, amén. Damos gracias a Dios que el Señor siempre respalda, ¿no? En su plan perfecto, ¿no? Del Berechik, ¿no? Que somos creados eh, para la gloria de Dios, ¿no? Y el Señor permite esos recursos, permite que podamos ser de bendición, pues, ¿no? Entonces, ahora la misión cristiana Shalom ahora ya es reconocida y ya la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Villa Salvador hacen todos los congresos, todos los eventos importantes, lo hacen en la misión cristiana Shalom, ¿no? Cuando no éramos nada, ¿no? No éramos nada, pero justamente Dios hace de la nada, pues, ¿no? Justamente del Berechik, pues, ¿no? El Berechik es que Dios hace de la nada, porque Él es soberano y Él es el todopoderoso, pues, ¿no? Entonces, siempre nuestro amor, nuestro sentir de este espacio de cosecha de los miércoles, viernes, es poder dar la gloria a Dios, ¿no? Y edificar el cuerpo de Cristo. No, no hay otro propósito más de hacer proselitismo, de poder hacer otra cosa, sino solamente darle la gloria a Dios, ¿no? Y edificar el cuerpo de Cristo. No, no, no hay otro propósito más. Por eso que estamos de ahí, gracias a Dios, ya vamos para el tercer año, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos, Pastor Heredia? Vamos a tener 3 años. Dios me lo bendiga, amados. Bendiciones.